Saludo una vez más a todos y cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor que podemos compartir su divina gracia con todos ustedes. Asimismo, estamos una vez más en su espacio Palabras de Vida y es más que un placer que ustedes estén ahí en sintonía como todos los domingos. Bien, de inmediato vamos a atar esta programación en las manos de nuestro Creador a través de una oración. Oremos. Padre, damos gracias por este tiempo que nos ha permitido transcurrir en esta vida y gracias, oh Dios, por tu palabra que ha llegado a nosotros y que a través de nosotros puede llegar a muchas más personas. Permítenos ser de bendiciones donde quiera que vayamos, porque eso es lo que queremos, transmitir y compartir tus bendiciones con toda la persona. Te lo pedimos y damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, Martín, tenemos un tema terrible, un tema de amarrar. Un tema muy atado. Sí, tenemos un tema que tiene mucho nudo y es, podemos atar y desatar al diablo. Ay, ay, suena terrible eso. Yo sé que usted ha escuchado este tema, pero nosotros, mediante la voluntad de Dios, queremos tratar este tema. Y no es que nosotros tenemos la razón, no, jamás. Pero nosotros simplemente queremos mostrarle qué significa atar y desatar. Que eso de atar y desatar ha desatado, Martín, un sinnúmero de confusiones que hoy día realmente la mayoría de personas están lejos de lo que realmente significa. Y mire, Martín, no es fácil, es fácil. Solamente hay que leer el contexto, leer el capítulo y usted se va a dar cuenta qué significa. O sea, que no es que somos teólogos o que fuimos a Harvard a estudiar teología. Nada de estas cosas. Simplemente con leer el pasaje, usted va a saber qué significa atar y desatar. Pero antes de empezar con este tema, vamos a llamar a alguien que alguna vez ha atado al diablo, Moisés. No, yo no creo que Moisés haya atado al diablo. Vamos a llamar a Moisés Rafael Faña, que como siempre nos deleita con esas bellas canciones. Adelante, Moisés. Saludos, queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos una vez más a su sección de videos clip cristiano. Yo soy su hermano y amigo Moisés Rafael Faña y en esta ocasión estamos hablando sobre el tema o respondiendo más bien la pregunta si es bíblico atar o desatar al diablo. ¿El Señor acaso nos ha dado ese poder, esa facultad a sus hijos? La Biblia nos apoya en esta práctica. Realmente, si nosotros estudiamos las oraciones que realizaron los apóstoles, si realizamos las oraciones que están registradas en la Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, podemos notar que ninguno de esos santos utilizaron esta práctica de atar y desatar al diablo. Ahora bien, ¿cuál es nuestra relación con relación al diablo? ¿Cómo los creyentes tenemos que relacionarnos, por así decirlo, con el enemigo? Efesios capítulo 6 del 10 al 18 nos da una luz, pero vamos a leer del 10 al 13. En Efesios capítulo 10 podemos notar que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, o Dios a través de Pablo, nos dice cuáles son las herramientas que los creyentes tenemos que usar en cuanto a la batalla o a la guerra espiritual. Porque ciertamente nosotros como creyentes estamos en una guerra espiritual constante. Ahora bien, ¿acaso en esa guerra espiritual nuestra defensa es, o nuestro rol como creyente es atar y desatar al diablo y reprenderlo? Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 6, versículo 10
Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora bien, ¿cómo nos vamos a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza? El versículo 11 dice, vístanse de toda armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y dice el versículo 13, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estad firme. Así que la palabra de Dios nos asegura que estamos en una guerra espiritual, que tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios, que tenemos que resistir al diablo. Nuestra relación con el enemigo es resistirlo, pero no lo podemos resistir con nuestra propia fuerza, sino que tenemos que vestirnos de esa armadura que en síntesis es el Evangelio. Tú tienes que llenar tu mente del Evangelio, llenar tu mente de Dios, dejarte controlar, como dice aquí en Efesios 5:18, déjate controlar totalmente por el Espíritu Santo para que puedas resistir al diablo y quedar firme. Aquí no nos dice átalo, repréndelo, sino dice vístete de la armadura, satúrate de Dios, de su evangelio, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y estarás firme y Él entonces huirá de ti. Así que vamos a escuchar estas dos canciones, la cual nos hablan del gran poder de Dios. Así que escuchemos.
nombre tiene todo el poder. Sus palabras son espíritu y vida y dan aliento a mi ser. En el desierto Él es Dios y su gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. En la adversidad se levanta, me sostiene su favor. Él me libra de todos mis temores y borra toda transgresión. En todo tiempo eres Dios. Mi adoración es para Él. Y hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. En su nombre hay poder, en su presencia hay poder, en su resurrección hay poder, en su sangre hay poder, en su palabra hay poder, en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Bien, hasta aquí nuestra sección de videos clip cristianos, esperando que lo que se haya dicho haya sido de bendición para sus vidas. Te motivo a que continúes viendo el resto de la programación para que haya claridad en cuanto a este tema, y yo sé que serás muy bendecido. Hasta la próxima.
Bien, luego de haber escuchado a la propuesta de nuestro hermano Moisés Rafael Faña, entonces vamos a entrar en el tema que nos compete en esta ocasión, y es atar y desatar. Imagino que no son zapatos, no. Fíjense, el tema que estamos tratando, yo sé que Daniel le va a tomar otros versos, en los cuales también habla de otra manera diferente de atar y desatar, pero es una connotación pero muy distinta a lo que hoy día vemos en las iglesias y en las calles, que hermanos quizás por poca madurez, quizás por emocionalismo, o simplemente por no tener la delicadeza o la costumbre de leer la palabra de Dios, a veces malinterpretan los términos. El texto que yo voy a ocupar, que vamos a considerar en esta ocasión, se encuentra en San Mateo 16 y podemos empezar a leerlo desde el 17, pero el versículo central, el versículo que nos compete, estaría en el 18. Ahora bien, empecemos el 17. Dice el mismo Jesús hablando con Pedro, y estoy leyendo la Biblia lenguaje actual por si acaso. Dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Versículo 18: yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los demonios de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado y en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Fíjense lo que el Señor Jesús está diciendo en este pasaje a través de Pedro. Por ejemplo, Pedro, piedra, sobre esta piedra, sobre Pedro, voy a edificar la iglesia que aún no existía. Entonces, lo que el Señor Jesús está hablando es que Pedro iba a simbolizar la iglesia en cuanto a la predicación. Fíjense, y eso no está tan difícil mirarlo. La primera predicación de Pedro se arrepintió más que una iglesia de hoy en día, se arrepintieron muchas personas. El segundo mensaje de Pedro, se arrepintieron muchas personas. Mensaje muy contundente, mensaje que confrontaban el pecado de la humanidad. Y eso es lo que esa es la llave que Jesús le estaba dando a Pedro. Era la llave de expandir, de abrir, de llevar el evangelio, la buena nueva de salvación a todos los lugares que Pedro pudiera. De hecho, con Pedro se empezó la evangelización a través de muchos lugares. Ahora, el versículo 19 te dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Todo lo que tú puedas alcanzar con el evangelio quedarán libertados, claro, si el Espíritu Santo lo desata, porque en este caso es la predicación es nuestra, el deber de nosotros de comunicar la buena nueva es de nosotros, la obligación, si así se pudiese decir, de llevar el evangelio. Ahora, quien tiene toda la autoridad de desatar a las personas cautivas del pecado es el Espíritu Santo. A nosotros simple y llanamente tenemos que obedecer al llamado de ir y llevar el mensaje de salvación a toda criatura. Aquel que creyere, será salvo. Ahora, en este pasaje, en este preciso pasaje de Mateo 16, lo que se está anunciando es el evangelio de salvación. Lo que se está abriendo la puerta de que Pedro va a empezar a hablar, a desatar a estas personas que están cautivas del pecado, y es a través del evangelio. No está hablando de atar al diablo, ahí no aparece. Menciona los ángeles de la muerte, pero es rescatar o desatar a esas personas que están encadenadas con el diablo o están encadenadas juntamente con el pecado a morir eternamente. Y esa es la desatadura que Pedro va a hacer, es a libertar a los cautivos del pecado para darle a través de Cristo
y a través del Espíritu Santo la vida eterna. No está hablando de atarlo al mundo o desatarlo a otro lugar o desatarlo del diablo o atar al diablo. Está hablando de la predicación del Evangelio para salvación de todo aquello que en Cristo creyese. Así que borre todo lo que usted pensaba anteriormente y entonces cambie el chip o cambie realmente lo que usted pensaba y analice. A mí no me crea, okay, no me crea a mí, pero analice detenidamente, totalmente vacío. Vaya a la Biblia y confronte este texto juntamente con el contexto y se dará cuenta que no es exactamente lo que muchos hoy en día predican de atar y desatar. Así que le invitamos a que vaya a las Escrituras sin prejuicio, sin idea concebida, sino buscando el consejo sabio y divino de Dios que dice las Escrituras en cuanto a este tema. Entonces usted tendrá una nueva perspectiva de lo que usted creía o de lo que usted cree o de lo que no cree. Pero créale a lo que dice las Escrituras y este texto en realidad no habla de desatar o atar al diablo en ninguna esfera, en ningún espacio, en ningún movimiento. Simple y llanamente te está hablando de lo que dice la palabra de Dios, cómo evangelizar o cómo empezó el evangelio a través de Pedro. Dios, Cristo, le dio la llave a Pedro para empezar a predicar el evangelio y desatar a las almas que estaban cautivas del pecado y por ende condenado a la perdición juntamente con el diablo. Así que le invitamos a que lea, estudie, escudriñe detenida, piadosa y seriamente las Escrituras para que usted pueda entender realmente lo que dice ella y sea de bien para usted y para todas las personas que le pueden escuchar. Así que nuestro hermano Daniel hablará de otra perspectiva de vista de atar y desatar, pero en otros versos. Así que quédese ahí. Así mismo Martín. Miren, realmente eso de atar y desatar ha causado mucha polémica, polémica no, sino más bien mucha confusión. Hay personas que creen que atar y desatar es atar al diablo, pero es imposible. Nosotros no tenemos fuerza para atar al diablo, Dios sí. Pero también, ¿para qué propósito atar y desatar al diablo? No le doy ningún sentido. De hecho, el diablo fue atado. Dios es el único que puede atar al diablo, no nosotros. Ahora bien, independientemente de atar y desatar, lo que se está hablando en este pasaje no tiene que ver nada, absolutamente nada, con el diablo. Y lo vamos a ver a continuación. Miren, si ustedes van, por ejemplo, a Mateo capítulo 18, desde el versículo 15 al 22, como son muchos versos, no los voy a leer, lo pueden ustedes leer en su casa. Mateo 18, versículo 15 al 22. Aquí Jesús está dando las instrucciones de cómo proceder ante un pecado o una falta cometida. Yo voy a poner, por ejemplo, a Martín, que es el que está más cerca de mí. Si Martín me falla, si Martín me ofende o qué sé yo, peca contra mí, dice Mateo, que es lo mismo ofenderte mire cómo son las cosas, a pesar de que fue el que falló, mira las instrucciones del Señor, son 4 pasos y es bueno que ustedes lo anoten ahí. El primer paso, dice Jesús, si tu hermano peca contra ti, ve y habla tú con él a solas. Es el primer paso. Yo debo de ir a hablar con Martín y dice Jesús que si me oye, has ganado a tu hermano. O sea, el propósito de yo hablar con él no es para buscar chisme, es para restaurarlo. Él me ofendió, yo voy, mira Martín, tú me fallaste, tú me ofendiste con la palabra que tú me dijiste. La idea es buscar la reconciliación. Entonces, si me oyes, dice Jesús, has ganado a tu hermano. Ese es el primer punto. Si Martín me falla a mí, pega contra mí, dices, tu hermano pega contra ti, tu hermano te ofende, tu hermano comete un error. A pesar de que tú eres el ofendido, Jesús te manda a ti a que vayas a reconciliarte. Te manda a ti, escuche esto. Ahora bien, digamos que yo agoté el primer procedimiento, la primera instancia, vamos a decir así, Martín. Yo hablé con Martín y Martín no me oyó.
dice la palabra de Dios. Entonces Jesús sigue diciendo, dando las pautas de qué es lo que yo debo de hacer. Si no te oyere, dice Jesús, primer punto, hablar a sola con mi hermano. No decírselo a Facebook, no decírselo a Instagram, no decírselo a un estado de WhatsApp, porque eso suele pasar, Martín, que me ofenden y yo pongo un estado de WhatsApp y todo el mundo sabe ya qué pasó. No, yo debo de hablar a sola con mi hermano. Si te oye, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, entonces tú pasas al segundo paso. El segundo paso entonces es buscar a 2 o 3 testigos. Lo mismo que decía la ley mosaica en Deuteronomio. Buscar a 1 o 2 testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, es para que Martín vea, puse como ejemplo Martín, no es que una realidad, sino un ejemplo. Si él pega contra mí, yo hablé con él no me hizo caso, busqué a 2 o 3 testigos para que ellos certifiquen que es correcto, Martín, que hay un problema. Eso es el segundo paso. Ahora bien, si yo hablé con él en privado, no me escuchó, si busqué a 1 o 2 testigos para resolver el problema y no me escuchó, entonces el tercer paso es llevarlo al conocimiento de la iglesia. Dilo a la iglesia, dice. Y tú sabes, Martín, que en ese sentido, dilo a la iglesia, hay algunos teólogos que están un poco divididos en la interpretación. Algunos creen que se refiere al liderazgo de la iglesia y no a la iglesia en general. Pero cualquiera de las dos sería válida. O sea, usted va y habla con los ancianos, los pastores o con la iglesia en general. Yo para mí lo encuentro igual a las dos. Pero Jesús dice, ve y dilo a la iglesia. Usted habló con el hermano en privado, no le hizo caso. Buscó 1 o 2 testigos, no le hizo caso. Fue entonces e involucró ya el caso a la iglesia. Mira, Martín, cuáles son los pasos. Porque alguna vez hay un problema entre algunos hermanos y de una vez queremos ir para donde los ancianos, los pastores. De una vez, mire, él me ofendió. No. Si él ofendió, vaya usted a donde su hermano y hable con él en privado. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, busca 1 o 2 testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no oyere a los 2 o testigos, dilo a la iglesia. Ya hemos incurrido a 3 instancias. Fuimos a un juicio aquí en Samaná, después nos mandaron a la capital y después llegamos a la Suprema Corte de Justicia. Ya ahí fue entonces la última instancia ya. Ahora bien, dice Jesús entonces, si no oye la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, si no te escucha a ti, si no escucha a los testigos, si no escucha también a la iglesia, eso es un caso perdido, mi hermano. Ese hombre no es cristiano. Y lo que corresponde en este caso, aunque suena quizá un poco duro, es la expulsión del hermano de la iglesia. O no del hermano, del individuo. Esa persona no es cristiana y por lo tanto los líderes de la iglesia deben de tomar una decisión drástica, poco dura, y es expulsar al hermano y tratar de evangelizarlo, de predicarle para que se arrepienta, porque no es cristiano. O sea, se buscó la reconciliación y él no quiso. El propósito de todos estos pasos no es eliminar al hermano, es restaurarlo. Pero si ese hermano no busca el perdón, no acepta el perdón, entonces eso quiere decir que ese hermano no es nada, no es cristiano. Entonces, ya cuando la iglesia toma la decisión de expulsarlo, entonces, lamentablemente es el último paso. Pero, ¿qué pasa, Martín? A eso se refiere entonces Mateo. Entonces, en ese contexto, si nosotros vamos a Mateo 18, en ese contexto entonces es que se refiere Jesús con el atar y desatar al hermano. Mire, en el versículo 18, Mateo 18, 18 dice, bueno, el 19 dice, Mateo 18, 19, si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano, o sea, la expulsión del hermano. El hermano no quiso perdonar. Y ahí es donde entra entonces la palabra que muchos confunden. De cierto, versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será atado en el cielo. Yo le voy a pedir al señor director, si él no hay mucha molestia, que él me ponga este versículo en la
traducción lenguaje actual, para que apoyemos algo que voy a decir. Dice la traducción lenguaje actual: les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo Dios la prohibirá, y cualquier cosa que ustedes permitan también Dios la permitirá. En síntesis, queridos hermanos y amigos que nos escuchan, el atar y desatar en Mateo 18 se refiere a la disciplina de la iglesia. El liderazgo de una iglesia debe de tomar algunas veces decisiones fuertes y contundentes para mantener a la iglesia sana y expulsar a un hermano que ha mostrado síntomas de rebeldía y de que no es cristiano. Entonces aquí, hermanos, en el versículo que Martín leyó se refiere a la proclamación del Evangelio, pero aquí en el versículo 18, capítulo 18, versículo 18 de Mateo, se refiere a la disciplina, y es básicamente atar y desatar. Significa en buen dominicano o en buen español prohibir o permitir. La iglesia debe prohibir ciertas prácticas, la iglesia debe permitir ciertas buenas prácticas, y es ahí entonces donde la iglesia ejerce con autoridad una disciplina. Toda institución, Martín, tiene un departamento de disciplina. En un hotel usted trabaja y usted comete una falta y usted es llevado a un proceso de disciplina. Hasta los partidos políticos, Daniel, tienen... También hasta los partidos políticos tienen su organismo de disciplina. Usted está en contra o se pone en rebelión con ese partido o con esa institución, y usted es disciplinado, usted es llevado a un proceso de disciplina. Asimismo, la iglesia también ejerce la disciplina, y es ahí en donde Mateo se refiere con atar y desatar, permitir y prohibir. Obviamente, cuando eso se hace mediante el método bíblico, Dios lo aprueba en el cielo. Si usted no lo hace con el método bíblico, Dios no lo aprueba en el cielo. Así que si usted lo hace de acuerdo a como Jesús lo dijo, es aprobado en el cielo, o es permitido en el cielo, o es desatado en el cielo. Si usted no lo hace así, entonces jamás usted tendrá la aprobación de Dios. Bien, luego de haber desatado de un lado y atado del otro, bueno, de haber visto los dos términos, y justamente casualidad, en el libro de San Mateo, pero en el capítulo 16 y en el capítulo 18, entonces nos resta una vez más invitarle a escudriñar las Escrituras. El Señor Jesús dijo: porque a ustedes os parece que de ella mana la vida eterna. Así que escudriñe cuidadosa y muy delicadamente, pero con mucha responsabilidad, las Escrituras. Les recordamos que estamos en las redes sociales, Instagram, Facebook y también YouTube, donde usted nos está viendo. Nos puede seguir, suscribirse, compartir este video con aquellas personas que están confundidos con el atar y desatar. También estamos en una iglesia física en la calle Duarte, número 54, justo al lado de la Secretaría de Trabajo. Culto los miércoles a las 7, los domingos de la mañana a las 8 y en la noche, como decía Pedro Nadal, y en la noche entonces a las 7 de la noche. Así que les esperamos, será más que un placer recibirlos. Sin más, vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por este momento especial que tú nos das para hablar de tu palabra y en su contexto. Ayúdanos a que siempre podamos estar dispuestos a predicar tu palabra de una manera clara y de una manera contundente. Te damos las gracias en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, le invitamos a que continúen viéndolo. Vea el próximo programa que va muy de la mano a este, y entonces donde estaremos hablando un tema muy similar. Así que no se pierda el próximo programa. Pues pronto entonces pedimos que el Señor nos prosiga bendiciendo. Cambio de camisa.